la relación de la mente es una parte que a mí me gusta mucho. Me gusta mucho porque creo, hermano, que el interior, nosotros, porque usted y yo somos espíritu, alma y cuerpo, amén, en ese orden. Entonces, y cada uno, tanto el espíritu como el alma y como el cuerpo, tienen una parte llamada mente, amén, que están obviamente relacionadas o interrelacionadas entre sí, conectadas entre sí. Y esa parte de la mente es la parte que, que vino a ser o que viene a ser transformada por la palabra del Señor. Amén. Que viene obviamente desde el interior, que sería nuestro espíritu, para luego entonces estar trabajando en la mente, en el alma, y naturalmente que nuestra, valga la redundancia, o la semirredundancia, es decir, nuestra mente externa, pues es obvio que va a empezar a tener pensamientos de otra naturaleza, va a empezar a tener una limpieza, va a empezar a percibir incluso los ambientes, no solo espirituales, sino que también su entorno lo va a ver de una manera diferente. Amén. ¿Por qué? Porque está habiendo una influencia de la mente espiritual sobre nosotros. Si nosotros tenemos una influencia de la mente espiritual sobre nuestra alma, es decir, nuestro espíritu trabajado por la mente de Dios, el espíritu nuestro trabajando el alma, o sea, transmitiendo los pensamientos de Dios a nuestra alma, a nuestra mente, y nuestra mente transfiriendo en el alma, transfiriendo obviamente por medio de la voluntad, de los sentimientos y de los pensamientos, hacia nuestra mente, o sea, nuestro cerebro, donde tenemos la materia gris, recibiendo esa influencia o esa enseñanza o esa doctrina en nuestra vida, para que nuestras acciones, nuestras obras, lo que hacemos externamente, sea diferente a como nosotros venimos, porque usted y yo venimos de las tinieblas, amén, y nuestras obras eran obras de tinieblas. Pero si nosotros llegamos a la luz, entonces nuestras obras tienen que ser conforme la luz, amén. Entonces, yo quiero platicar con usted de algo que el Señor puso en mi corazón, y yo no lo había visto de esa manera, aunque lo hemos hablado. Pero una parte fundamental que nosotros tenemos que tener, o una parte fundamental dentro de nuestras mentes, si lo quiere llamar así, ¿verdad? Al hablar de mentes estoy refiriéndome a espíritu, alma y cuerpo. Entonces, eso implica, o la parte que nos corresponde a nosotros, o una parte fundamental, es el entendimiento. El entendimiento en nosotros. Es fundamental el entendimiento. Si no hay entendimiento de las cosas, no podemos nosotros desarrollar aquello que hemos escuchado. Porque usted obviamente digamos, en la educación, usted se sienta, escucha, pero si no entiende lo que recibió, definitivamente que usted no va a poder poner por obra. Usted no va a llegar tampoco al desarrollo correcto de lo que se le está impartiendo como conocimiento. Amén. Bueno, obviamente el conocimiento es la primera parte para llegar al entendimiento. Bueno, aunque primeramente sería el oír, ¿verdad? Entonces, oigo, pongo atención, recibo el conocimiento, y entonces eso me va a llevar hacia el entendimiento, siempre y cuando, a la vida, siempre y cuando yo pase por el entendimiento. No sé si estoy siendo claro, o ya lo hice bolas. ¿No? No, es que su no me convence. Usted y yo recibimos por el oír un anuncio, ¿sí? Luego ese anuncio se convierte en nosotros en un conocimiento.
para poder desarrollar ese conocimiento, tenemos que pasar, hay un link que se llama entendimiento. Si no hay entendimiento, no se puede hacer nada. Amén. No podemos desarrollar nada. No hay nada en nosotros. Entonces, nosotros, yo quiero platicarle a usted de lo siguiente. De esto. De los frutos en el entendimiento. Nosotros necesitamos frutos en el entendimiento. Hay frutos en el entendimiento. Yo no lo había captado de esta manera, pero el Señor en su misericordia me hizo entender algunas cosas y yo quiero platicar entonces con usted acerca de esto. Primero que nada, quiero decirle que, digamos, al hablar de entendimiento, el entendimiento, hay diferentes formas por lo menos en la Biblia, cuando se habla de entendimiento, hay diferentes palabras que hablan de entendimiento. Pero una de ellas que es, digamos, de las que más aparecen en la escritura es la palabra nous, que ya hemos visto que está obviamente íntimamente relacionada con la mente. ¿Okay? La palabra nous dijimos que la relacionamos con nuestra mente en el alma, ¿verdad? Pero también esa palabra nous es una palabra que da a conocer mente humana y también dice, en algunas ocasiones dice, y divina. ¿Por qué digo esto? Porque usted y yo sabemos que, digamos, nuestra creación, nosotros como hombres, que venimos de la descendencia de Adán, una de las partes principales que pusieron en nosotros y que creo yo, se lo he dicho, es la perla de gran precio en nuestra vida, es lo que hoy entendemos por alma. ¿Ok? Al parecer no hay otra creación o no hay, a lo mejor hay, pero muy pocas, ¿verdad? Pero yo diría, por lo que la palabra dice, que nosotros somos una creación a la que le fue dada alma. Y por eso tenemos la imagen y la semejanza, aunque imagen y semejanza también hablamos de justicia y no me acuerdo qué otra cosa, y verdad, de justicia y verdad. Entonces, nuestra alma es similar en el aspecto, en semejanza, tiene semejanza a la de Dios, porque Dios tiene alma. ¿Ok? Hay una parte de las escrituras donde dice que su alma no se agradará. ¿Se recuerda? O no agradará mi alma, dice, ¿verdad? ¿Quién es? ¿Quiénes son? Yo creo que es el justo que se vuelve, pero busquémoslo. Entonces, a lo que voy es a lo siguiente. Usted y yo, que tenemos esa parte del alma también que tiene una mente, tiene por consiguiente, hermano, frutos que dar. Pero esos frutos tal vez no están como en Gálatas 5:22, que empieza a decir, va, más el fruto del Espíritu es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad. No, sino que hay que irlos encontrando. Entonces, ¿lo tiene usted, hermano? No sé si me pueden ayudar con el micrófono, por favor, para poder leerlo. Entonces, nosotros tenemos que ir a ver que hay frutos, porque el hablar de frutos significa el desarrollo de un árbol. Cuando un árbol desarrolló, lo que va a presentar son frutos. ¿Ok? Claro, yo entiendo que hay árboles que no son frutales, esos dan madera, pero de todas maneras tienen que tener un desarrollo, ¿verdad? De alguna manera se podría clasificar como que son fructíferos y dan, digamos, los que son de madera, una buena madera. ¿Ok? Entonces es parte de su desarrollo. Leamos eso y luego vamos a continuar. Amén. Es Hebreos 6:11. Uh-huh. Dice, mas el justo vivirá por fe, y si retrocediere no agradará mi alma. Pero deseamos que cada uno de vosotros muestre la misma solicitud hasta el fin,
para plena certeza de la esperanza. Amén. Entonces, el justo, que fue llamado justo, que fue justificado, que vive por la fe, si retrocede, no agrada el alma. ¿De quién? Del Señor. O sea que el Señor tiene alma, ¿verdad? Aunque es espíritu, pero tiene alma. Algo que nosotros no comprendemos quizá del todo, pero que lo tratamos de comprender por lo que nosotros tenemos, por el alma que nosotros tenemos. Amén. Ok, entonces, pero no ese es el tema. El tema es el fruto en el entendimiento. Amén. Ok, entonces, nosotros, hermano, esta palabra nous, se lo voy a leer porque le quiero dar algunos otros datos. Significa mente, significa pensamiento, significa actitud, no aptitud con P, ¿va? Sino actitud, ¿ok? Porque podemos tener aptitudes, pero no una buena actitud. Intención, propósito, entendimiento, discernimiento, intelecto, mente. Aquí es donde ponen divina o humana, en pensamiento, sentimiento o voluntad. Entonces, esa es la característica que nos une o que nos permite ver que somos similares en alma con el Señor, en pensamiento, sentimiento y voluntad. ¿Sí me doy a entender o no? ¿Seguro? Ok, entonces, digamos, usted tiene pensamientos, ¿verdad? Usted tiene sentimientos y usted tiene voluntad también. Hay quienes solo su propia voluntad quieren hacer. Pero la situación está en que nosotros fuimos llamados a que por el entendimiento podamos pegar, si pudiéramos llamar así, nuestra alma al alma del Señor. Porque si pegamos nuestra alma, es decir, si la volvemos otra vez de quien salió, porque seguramente salimos del Señor, eso es lo que la palabra dice. Seguramente la parte del alma que nosotros tenemos tuvo que haber salido del alma de Dios para poder tener esos pensamientos o esa similitud de pensamientos, sentimientos y voluntad. Claro, los que no conocen del Señor se quedan con pensamientos, pero digamos el alma es como un vaso. Usted puede tener un vaso, y la Biblia lo dice, hay vasos de usos honrosos, pero también hay de usos deshonrosos. Entonces, digamos, usted tiene pensamientos, ¿verdad? Pero tiene pensamientos buenos y pensamientos no muy buenos, ¿verdad? Usted tiene sentimientos, pero tiene sentimientos buenos y sentimientos que no son buenos. Usted tiene voluntad y la usa para buenas cosas, pero también la usa para cosas que no son agradables. Amén. Entonces, en el caso del Señor, todo es al lado positivo, ¿sí? Su alma tiene pensamientos, porque la Biblia dice, porque los pensamientos que yo tengo para vosotros, ¿qué dice? Son de prosperidad, de paz, de bendición, para darles un futuro, etcétera, ¿verdad? Una esperanza, etcétera. Entonces los pensamientos de Dios son solo para hacer el bien. Los sentimientos de Dios, ¿cómo son? Aunque Dios es amor definitivamente, es decir, Él no tiene amor, Él es, amén. Pero de alguna manera lo expresa también como un sentimiento. Entonces sus sentimientos, si lo pudiéramos llamar de esa manera, hacia el mundo, ¿cómo fue? De misericordia, porque por eso dio a su Hijo Jesucristo, para que todo el que creyera en Él, entonces se acercara por medio de Jesucristo y Él lo va a recibir, amén. Y nos va a volver a dar el chance, o nos da ahora la oportunidad de conducirnos a llegar a ser hijos de Dios, amén. Ok, y también tiene voluntad. Y esa voluntad solo es para hacer cosas buenas sobre nosotros. Amén. Entonces, entendiendo eso, nosotros vamos a ver que nuestra alma en nuestra alma
es donde se desarrolla el entendimiento que nosotros necesitamos. ¿Para qué? Para que entonces podamos desarrollar por completo la obra de Dios en nuestra vida. Porque digamos, con sus oídos externos, usted oye, ¿verdad? Y alguien podría decir, ¿qué descubrimiento? No es ningún descubrimiento. Pero el Señor Jesús, mire, usted, perdóneme hermano, si alguno realmente, una mente extraordinaria, hizo los lenguajes, hizo todo hermano en el universo, es el Señor. Y Él dice, el que tenga oídos para oír, que oiga. Yo me pregunto, ¿será que se equivocó? Pues si cualquiera pudo haber dicho, ¿va? ¿Cómo así? Si todos tenemos oídos son para oír. Sí, claro, pero es que ¿qué oímos? ¿Cómo lo percibimos? ¿Verdad? Entonces, nuestros oídos son los que oyen, los que capturan ese conocimiento que llega a nuestro interior. Primero llega aquí, a la cabeza. Después baja hacia nuestro interior, que sería nuestra alma. Entonces, ese llegar al alma, ahí hay un proceso de lo que conocimos que nos va a llevar, o que tiene que ser llevado al entendimiento. Pero en ese lugar llamado alma, el proceso, si no se tiene espíritu, es decir, espíritu vivificado, espíritu vivo, lo que va a pasar es que nos va a dictaminar algo que se llama nuestra conciencia. La conciencia, yo se lo he explicado y se lo he dicho, para mí es la frontera entre el alma y el espíritu. Pero mientras que nuestro espíritu no estaba vivo o vivificado, sencillamente esa frontera era el final para nosotros. Pero de alguna manera la conciencia trae dentro de sí, es decir, es como cuando usted va, por ejemplo, a Oklahoma, ¿verdad? Que hay un rótulo que dice, está dejando usted Texas. Solo pasa el río y dice, bienvenido a Oklahoma. Lo que lo separa es el río, ¿verdad? Entonces, usted terminó de su conocimiento ahí y empieza el conocimiento de un nuevo estado. O en un nuevo estado. Ok, entonces, cuando no tenemos un espíritu vivificado, solo hasta el río se puede llegar. Nada más. Ahí, en la frontera. Pero para allá ya no se puede pasar, porque está así, digamos, oscuro, en oscuridad, está muerto. Entonces solo nos dictamina lo que está de este lado. Sin embargo, las leyes de la otra parte, porque las leyes cambian de estado a estado. Amén. Esas las desconocemos completamente, pero hay algo que nos dictamina a nosotros. De alguna manera, ley sobre nuestra vida, ¿verdad? Entonces, digamos, es como en las caricaturas, ¿se recuerda? Bueno, a las caricaturas de ahora ya no sé porque tan feas que son, ¿verdad? Pero las caricaturas de antes, que estaban un poquito más sanas, por ejemplo, iba a hacer algo aquel malo y le aparecía ¡tum! Un angelito y un diablito, ¿eh? Y entonces el angelito le decía, no lo hagas, eso no te va a ir bien. Y el otro, ¿verdad? El diablito estaba, sí, hazlo, hay que hacerlo, ¿verdad? Entonces, hermano, al final se desaparecían cualquiera de los dos o los dos, ¿verdad? Y entonces ya el otro tomaba una determinación. Así era nuestra vida antes del Señor Jesucristo. Había de alguna manera alguien que le dictaminaba a usted y a mí, que era nuestra conciencia, un destello en la justicia que nos había sido opuesta. Entonces, digamos, usted sabía cuando estaba haciendo las cosas malas, ¿verdad que sí? Lo único es que como nuestra conciencia era nada más la frontera, entonces no había ninguna influencia sobre nuestra alma. Por eso nos valía queso todo, ¿verdad? Y hacíamos lo que se nos daba la gana, porque nuestra voluntad no estaba influenciada por nada más que por nuestra vana manera de vivir, por nuestros deseos carnales.
a la ley de los miembros, bueno, que influenciaba sobre la ley de los miembros, porque como estaba la ley de los miembros en nosotros, entonces lo que hacía era activarlos y empezábamos a pecar. Amén. Ok, entonces, ahora, cuando llegamos al Señor Jesucristo, se despierta nuestro espíritu, y por medio de la palabra que trae consigo espíritu. El espíritu de la palabra, que es el espíritu de Cristo. No sé si estoy siendo claro en lo que le digo, hermano. ¿Sí? Ok. Y ahorita voy a avanzar, no se preocupe. Yo sé que ya se cansó de ver ahí el cerebro con frutos. La cosa es que nosotros, hermano, llegamos a Cristo, se nos despierta o nos despiertan o nos reviven el espíritu por medio del Espíritu Santo, la palabra y el Espíritu Santo, y entonces empezamos a ser reengendrados, es decir, empezamos a tener un proceso de recordatorio de las cosas que nosotros recibimos allá en la escuela del Padre, según Juan capítulo 6, verso 45. No hay invento de nada o eso de dónde se lo sacó, ¿va? No. Entonces, el asunto es que cuando llega ese conocimiento, porque ya nos ha explicado el apóstol, ¿verdad? El apóstol Freddy nos ha dicho que el espíritu es el que conoce, ¿verdad? El alma es la que sabe, y obviamente nuestro cuerpo es el ejecutor de todas las cosas. Entonces, como el espíritu sí conoce, necesita enviar o influenciar sobre nuestra nous, sobre nuestra mente, para que entonces tenga entendimiento de las cosas, a fin de que sea entonces cambiados nuestros pensamientos, nuestros sentimientos y nuestra voluntad. Amén. Y usted dirá, ¿y para qué nos está explicando todo eso? Espéreme un rato, ya me va a entender por qué se lo estoy diciendo. Amén. Porque, bueno, mejor se lo voy a decir por qué se lo estoy diciendo. Porque, hermano, si usted se va a casar con Jesucristo, que espero sea su deseo, ¿verdad? Dice la Biblia que Él viene por una iglesia semejante a Él. Una ayuda idónea. Esa palabra idónea no es idónea, sino es idónea, ¿verdad? Que significa semejante. Entonces, si su alma tiene pensamientos de bondad, si su alma tiene sentimientos de bondad, y si su alma tiene una voluntad hacia lo bueno, ¿cómo va a ser semejante? La iglesia. ¿Ah? ¿Qué necesita para ser semejante? Tener pensamientos de bien, tener sentimientos de bien y tener una voluntad volcada hacia lo bueno. Amén. Pero para eso se necesita una transformación. A fin de que entonces, por el entendimiento, nosotros vayamos siendo transformados, y esa transformación le va dando como resultados frutos. Amén. Bueno, entonces, entrémosle a esto, pues, en el nombre de Jesús. No sin antes decirle que esto tiene algo como vimos ahí que también llama al intelecto, ¿verdad? Ese intelecto significa, y quiero que esto le quede por favor ahí en su corazón y si quieren sus notas, intelecto significa facultad de la mente que permite aprender, oiga, entender, razonar, tomar decisiones y formarse una idea determinada de la realidad. Se lo voy a volver a leer. El intelecto, que es obviamente esa mente en sus tres lugares, ¿verdad? Espíritu, alma, cuerpo. Primero es
la facultad de la mente, no solamente cerebro, no, la facultad de la mente que permite aprender, entender, razonar. Se recuerda que el Señor Jesús, Dios le habla al pueblo de Israel y le dice: ven, razonemos. Ponme tus razones. ¿Por qué tu comportamiento de esa naturaleza? Y yo te voy a dar mi razonamiento. Amén. Entonces, mire todo lo que comprende nuestra alma, hermanos, que nuestra alma es tan compleja, hombre, ¿verdad? Y unas tan acomplejadas también, ¿verdad? Por los mismos complejos, por los mismos complejos y porque le es tan compleja su alma, ¿verdad? Ni a sí mismo se entiende. Por eso es que es tan acomplejado. Pero bueno, no estemos filosofando. El asunto es que nosotros necesitamos intelecto. No necesitamos intelecto. Necesitamos desarrollar en ese intelecto ese entendimiento. Primero es aprendizaje, es entendimiento, luego vamos a lograr razonar, después vamos a tomar decisiones y entonces nos vamos a formar una idea determinada de la realidad. ¿Ok? Sí capichi, ¿verdad? Sí me está entendiendo. Si no me está entendiendo, ahorita me va a entender con los ejemplos. Entonces, mire, Juan 3:1. Había un hombre de los fariseos llamado Nicodemo, esto usted se lo sabe, prominente entre los judíos, dice esta versión. Verso 10. Jesús respondió y le dijo: tú eres maestro de Israel. ¿Y qué le dice? No se lo estaba aseverando, se lo estaba preguntando. Un prominente de los judíos, porque usted sabe, usted empieza a leer desde en los otros 8 o 9 versículos que están ahí, entre el 1 y el 10, y usted se va a dar cuenta que aquel hombre era maestro en Israel. Decir maestro en Israel no era cualquier persona, hermano. Decir maestro en Israel era un erudito de las escrituras, es decir, una persona que por lo menos, de memoria, se sabía los primeros 5 libros de la Torá, que es el Pentateuco. Es decir, el hecho de que usted se supiera, para ser un erudito, para ser un prominente en Israel, usted se tenía que saber Génesis, Éxodo, Levítico, Deuteronomio y Números, ¿verdad? Por lo menos de memoria, ¿ok? Pero de memoria es de memoria, no así de, mire, yo creo que por tal capítulo y tal versículo, por ahí tal vez está. No, es de memoria, ¿ok? Aparte ellos tenían que saber interpretar la ley entre los salmos, los profetas y la Torá. O sea que se tenían que saber todo el Antiguo Testamento para poder interpretar, para poder disertar al pueblo de Israel. Entonces el hombre con el que estaba hablando era una mente brillante, hermano. Pero una mente que solo había llegado hasta el conocimiento de las cosas, pero sin el entendimiento de las mismas. Entonces, el Señor Jesús, y por eso me admira a mí el que el Señor le haya dicho a aquel hombre que lo que le estaba hablando eran cosas de la tierra. ¿De qué le estaba hablando? Del nuevo nacimiento. Del nuevo nacimiento. Entonces le dice el Señor: te es necesario nacer de nuevo para que veas el reino. ¿Ok? Entonces viene y dice, dice Nicodemo, bueno, vamos a ver en qué parte de las escrituras alguno de todos volvió al vientre de su madre. Porque es que él era el maestro de Israel. Entonces, ¿basado en qué, hermano? Él tenía que razonar lo que el Señor le estaba diciendo. Basado en el conocimiento de las escrituras. Entonces él empezó a pensar, ¿dónde dice
que alguien volvió al vientre de su madre. No, Jonás se fue, pero al vientre de la ballena. Pero no habla nada de alguien que volvió a su mamá, ya de grande menos, y luego volvió a nacer. Entonces le dijo, pero ¿cómo le hago? Déjeme decírselo así, interpretarlo así de esta manera. Señor, ¿cómo le hago? Si en ninguna parte de las escrituras, o por lo menos las que tenían ahí, dice que alguien haya vuelto al vientre de su madre y vuelto a nacer. Entonces el Señor viene y le tira otro sablazo, ¿verdad? Y le dice, Nicodemo, ¿te es necesario nacer del agua y del espíritu para que entonces entres al reino de los cielos? Ahora, yo lo que quiero en esta hora es que usted también, por favor, imagine un momentito que el mismo Señor Jesús, hacía un tiempecito atrás, se había presentado y había anunciado con su vida diciendo, el reino de los cielos se acercaba a vosotros. Pero ya no como el anuncio que Juan había hecho, que venía, sino que ya estaba y que él era la representación y que él era prácticamente el reino de los cielos. Entonces, cuando llega Nicodemo, para empezar dice que llegó de noche y seguía de noche, porque se presenta delante del Señor y dice, para ver el reino. ¿A quién entonces el Señor le estaba diciendo que iba a ver si él nacía de nuevo? A él mismo, es decir, iba a percibir entonces la luz que estaba en él. Amén. Para empezar a recibir la revelación sobre su vida. Cuando le dice, la Biblia dice que nosotros estamos en Cristo, ¿verdad? O que debemos de estar en Cristo. Entonces, fíjese que le dice el Señor, bueno, te invito a que después de eso, después de nacer de nuevo, entonces por el agua y por el Espíritu, tú te metas en mí. Porque era para entrar al reino. Amén. Entonces, entrando al reino, el Señor le podía explicar más cosas del reino. Pero Él le dijo, si te estoy hablando cosas terrenas, es decir, si eso lo tienes que hacer aquí, ahorita, aquí ahora dirían algunas señoras, ¿verdad? En este momento, aquí en la tierra, entonces, si tú no das ese paso, aun que seas el maestro de Israel, sin el entendimiento, sin el proceso de entender en tu alma las cosas, aunque te sepas de memoria a todos los profetas, toda la Torá, no te puede pasar nada. No te puedo dar más revelación, porque la primera revelación era nacer de nuevo. Y el nacer de nuevo, hermano, implica el botar toda la naturaleza humana vieja, no toda la vieja, ¿verdad? Sino toda la naturaleza humana vieja y empezar a caminar dentro de la naturaleza de Cristo, la naturaleza divina. ¿Sí me estoy dando a entender, hermanos? Entonces, sigamos. Y aquí empiezo la parte fundamental. No digo ahora el mensaje porque si no me regaño. Primera de Corintios 14:14. Y mire, esto es algo que yo le quiero enseñar. Yo sé que usted habla en lenguas. Amén. ¿Cuántos hablan en lenguas? Levánteme su mano. Los demás no hablan en lenguas. ¿Quiénes no hablan en lenguas? Levante su mano. Ok, vamos a orar al final, pero usted también tiene que desearlo. Amén. ¿Por qué? Porque hablar en lenguas definitivamente hace que nuestro espíritu entienda más cosas. ¿Sí? Sin embargo, los que hablamos en lenguas,
cuando vamos a orar y vamos a orar por alguien, sería mejor que lo habláramos en el lenguaje de ese alguien y ya no en lenguas. Y le voy a enseñar por qué, le voy a decir por qué. Y esto es uno de los frutos de ese entendimiento. Porque si yo oro, dice el apóstol Pablo, y mire hermano, es que cuando el Señor habla es tremendo. Porque si nosotros tenemos el entendimiento de esto, paso seguido es pasar a la dimensión nueva que es el camino del amor. Porque 1 Corintios, capítulo 12, habla y dice, bueno, aquí ya el apóstol Pablo nos pasó del 12, nos metió en el capítulo 13 y entonces en el 14 relaciona las dos cosas. En el capítulo 12 están los dones del Espíritu, ¿sí? Luego en el capítulo 13 él dice, al final del 12 dice, pero yo les voy a mostrar un camino más excelente, el camino del amor. Y entonces ahí describe en el capítulo 13 todo. Pero cuando se pasa al 14, entonces da las indicaciones de cómo trabaja el amor junto con los dones del Espíritu. ¿Para qué? Para esto. Porque si yo oro en lengua desconocida, mi espíritu ora. Es lo que le estaba diciendo hace un momento. El espíritu que conoce va a orar y gloria a Dios. Y usted va a estar en lenguas y gloria a Dios. Y tal vez usted va a estar allá en la presencia del Señor, ¿verdad? Pero por el que está orando, se va a quedar así de, what do you mean, ¿verdad? Pero mi entendimiento queda sin fruto. Es decir, su propia alma no entendió. Porque nuestra alma capta, ¿cómo? En el lenguaje que cada uno habla. Y por eso tengo una gran preocupación todavía. Ya gracias a Dios ya se mandaron a pedir los audífonos esos para que todos los que no, porque mire, usted puede hablar en inglés, ¿verdad? Pero no tener el entendimiento o el concepto, la conceptualización de lo que se está diciendo. Como muchos de nuestros hijos que hablan español, pero que no tienen el concepto del español. ¿Sí? ¿Me voy a entender? Esa es mi preocupación. No vaya a creer que porque los muchachos no, los patojos le iba a decir, these guys, no entiendan, o no hablen más bien. Lo que pasa es que no entienden todo el concepto. Entonces, predicarles en español para que no me entiendan es lo que no quiero. Ahora, usted y yo tenemos que ver esto. Es igual para con el Espíritu. Yo puedo estar orando en lengua desconocida y mi espíritu está comprendiendo. Mi espíritu lo está entendiendo y todo bien lindo, pero cuando yo me voy, como mi alma no habla en lenguas, entonces no desarrolla lo que Dios le mandó a decir. ¿Sí me doy a entender? Entonces, hermano, cuando usted venga a orar, claro, hay momentos en los que empezamos a orar en lenguas, amén, y estoy de acuerdo. En ese momento se está edificando nuestro espíritu, pero después tenemos que pedirle al Señor que esas mismas lenguas que estamos hablando venga la interpretación sobre nosotros, para poder entender qué el Espíritu nos está diciendo. Mire, aquí se lo voy a poner, porque tú, a la verdad, bien das gracias. Ahí va a ver usted, ¿verdad? Que si usted ora por una persona, etcétera. Porque tú a la verdad bien das gracias, pero el otro no es edificado. Entonces, ¿cuál es el fruto? Uno de los frutos del entendimiento. ¿Ah? La edificación o el ser edificado. Entonces, ¿qué importancia tiene que nosotros entendamos? Pero ¿qué importancia tiene que nos entiendan? Su propia alma, nuestra propia alma necesita entender. ¿Qué es lo que está sucediendo? ¿Qué es lo que está pasando? ¿Qué es lo que el Señor nos está diciendo?
Entonces, digamos, si usted, por eso una de las indicaciones es, si hay lenguas, si alguien dice la palabra del Señor, que a dos o a lo más tres pueden levantarse hablando en lenguas, pero después que haya quien las interprete. Porque si no, entonces, ¿qué pasa? Sin fruto. No hay entendimiento. El entendimiento se quedó sin fruto. Si no hay entendimiento, entonces no hay edificación. Si no hay entendimiento, no hay edificación. Entonces, por eso dice la palabra que uno de los mejores dones que existen es el de la profecía, no el del don de lenguas. ¿Por qué? Porque el de la profecía, por ejemplo, se levanta una profecía, qué sé yo, en cualquier parte de este lugar, y empieza a hablar en inglés. ¿Quién lo va a entender? Los que hablan en inglés. Entonces, hacia ellos era la edificación. Entendieron. Entonces están siendo edificados. Si se levanta en español, yo por eso les he dicho a los hermanos y a las hermanas que profetizan, si usted de repente el Señor le pone hablarlo en inglés, háblelo en inglés. Porque lo que Dios quiere es edificar a los que su comprensión, no porque nosotros no lo podamos escuchar, porque usted puede oír el inglés y ahí le va relacionando una palabrita que otra, ¿verdad? Y ya más o menos se imagina, ¿verdad? Y la que no, como la Biblia de las Américas, le pone ahí algo, ¿verdad? Para entender. Pero hermano, el que su comprensión es en inglés, entonces ahí va a venir la edificación para esa persona. Es más, aquí es donde se pueden dar los milagros, por ejemplo, de que empezamos a hablar, digamos, se puede empezar a dar una profecía en alguna lengua que yo no conozco, pero digamos entró un hermano de la otra congregación que está aquí junto, que hablan en francés, y entonces el que está aquí empieza a hablar y todos así como oui, monsieur. No, pues está hablando y se puede dar el milagro, claro, solo si entrara, ¿va? El Señor lo va a hacer, pero aquí en dos lenguajes nos va a hablar el Señor, en dos idiomas, pues, en inglés y en español. Amén. O en Spanglish, dijo alguien. Bueno, está bueno, también se lo aceptamos. Pero ¿cuál es el fruto que va a dar? El entendimiento, la edificación, la edificación. ¿De qué sirve que nosotros vengamos a este lugar si no estamos siendo edificados? Si la Biblia dice que nosotros somos llamadas piedras vivas para edificar el santo templo donde el Señor se va a manifestar. Entonces, si no edificamos, no se manifiesta. ¿Sí me doy a entender? Usted y yo necesitamos edificación. Entonces dígale al hermano que tiene al lado suyo, cuando vayas a orar por mí, que sea en español o en inglés según, ¿verdad? ¿Quién se lo está diciendo? Si vas a hablar en lenguas para orar por mí, mejor aguantate un ratito. Porque yo lo que necesito es la edificación en mi vida. ¿Sí me voy a entender? Mire, yo no estoy, por favor, no me malinterprete. Yo sé que a algunos hermanos les gusta orar en lenguas. Amén, está bueno, ore en lenguas, pero ore en su casa. Aquí no. Aquí necesito que venga a edificar. No porque no lo esté haciendo, por favor, no me malinterprete tampoco. No es un regaño, es una guía nada más lo que le estoy dando. Amén. Ok. ¿Por qué? Porque mi deseo es que nuestras mentes, en nuestras almas, hermano, vayan transformándose para poder llegar a la estatura del varón perfecto. Y entonces ser nosotros la iglesia, la iglesia, hermano amado, que el Señor viene a buscar para sí, la que es semejante a Él. Amén. Ok. Sigamos. ¿Quiere seguir conmigo? Bueno, fíjese que hay una versión, por ejemplo, no sé si la apunté aquí. Fíjese que hay una versión que dice, porque tú a la verdad bien das gracias.
Dice, pero el otro no es edificado. Es que aquí hay una parte, déjeme ver si lo apunté. Ahí mismo en 1 Corintios dice, en 1 Corintios 14:16 dice en esta versión, porque si bendices solo con el Espíritu, el que ocupa el lugar de oyente, o de simple oyente, dice aquí, ¿cómo dirá el amén a tu acción de gracias? Pues no sabe lo que has dicho. Y entonces alguien dirá, ¿y qué tiene que ver el amén? Porque el amén, oiga esto, lo que me encontré por acá. El amén dice, así que, amén, cuando es pronunciado por Dios, equivale o significa, así es y así será, cuando Dios lo dice. Y cuando es dicho por el hombre, significa así sea. Entonces cuando alguien lo está oyendo, que usted está orando por él o por ella, y al final dice, amén. ¿Sabe qué está diciendo? Así sea. Pero el Señor está diciendo, así será y así es. ¿Sí me doy a entender? Entonces, qué importante es que nosotros tengamos entendimiento para orar. Porque entonces estamos edificando. ¿Ok? Bueno, sigamos pues. Ahí se lee usted todo el capítulo 14. Mire este otro, Romanos 12:2. La pastor, otra vez usted. Sí. Es que mire, hermano, yo se lo he dicho, para mí este es uno de los versos centrales. Juan 3:16, columnas de la escritura. Toda la escritura es inspirada por Dios, hermano, para redarguir, para exhortar, para instruir al hombre de Dios, etcétera. Pero, hermano, hay ciertas partes de la escritura que son importantísimas. Son columnas, son bases. Y para mí esta es una de las bases. Romanos 12:2 dice, y no os conforméis a este siglo, mas reformaos por la renovación. ¿De qué? De vuestro entendimiento. Ese entendimiento ahí es la palabra nous también. Para que experimentéis cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. Mire cómo lo dice la palabra de Dios para todos. No vivan según el modelo de este mundo. Mejor dejen que Dios transforme su vida. Y aquí está, con una nueva manera de pensar. ¿Cómo vamos a tener una nueva manera de pensar? Vamos a tener una manera nueva de pensar cuando hemos entendido la palabra que viene a ser una transformación, porque ahí está diciendo, no os conforméis a este siglo, sino reformaos por la renovación de vuestro entendimiento para que experimentéis cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. Mire cómo lo dice esta, lo voy a leer y luego le voy a decir lo que tengo ahí, los frutos de esto. No vivan según el modelo de este mundo, mejor dejen que Dios transforme su vida con una nueva manera de pensar. Así podrán entender y aceptar lo que Dios quiere para ustedes y también lo que es bueno, perfecto y agradable a Él. Entonces, ¿cuáles son los frutos del entendimiento? Ok, vamos a entender, vamos a aceptar lo que Dios quiere. Entonces, ¿qué se está trabajando? La voluntad, el pensamiento en nosotros. Pero, oiga bien, también el fruto es que ya no nos vamos a conformar, es decir, no vamos a tomar el modelo, ya no nos vamos a parecer más al mundo, sino que vamos a empezar a agarrar la forma de Cristo. Porque eso es lo que sucedió. Démosle un fuerte aplauso al Señor, hermano.
Eso es lo que sucedió cuando el Señor formó. Hay una formación. Ahí lo dice, mire, hay una reformaos. Una reformación. Volver a formarnos. Se recuerda que fue lo que pasó con Adán, el primer Adán, y la primera Eva, que al principio era Adán también, ¿verdad? Pero cuando Adán la vio, hermano, ya formada, porque el Señor lo que hizo fue reformar en Adán, ¿o no? Porque de una parte de él sacó la costilla y luego formó sobre el hueso un cuerpo diferente, pero semejante. Entonces viene cuando la ve Adán, entonces dice, esta sí es hueso de mi hueso y carne de mi carne. No del todo era carne de su carne, pero sí tenía esa semejanza. Entonces es lo mismo que está haciendo el Señor. Nuestro postrer Adán, cuando mire a su iglesia va a decir, ay, esta mamita sí es hueso de mis huesos y carne de mi carne. Esta sí es semejante a mí. Esta sí tiene pensamientos como los míos. Esta sí tiene los sentimientos como los míos. Esta sí tiene la voluntad que yo tengo. ¿Sí me voy a entender? Entonces, hermano, usted y yo tenemos que ser en la renovación del entendimiento. Es decir, en el llegar a entender. Y no solo quedarnos con el conocimiento, porque hay gente que solo le interesa el conocimiento. Y hermanos, se llenan de conocimiento y de conocimiento y de conocimiento, pero siguen amoldados al mundo. Siguen haciendo las mismas cosas del mundo. Por eso es que usted oye a mucha gente diciendo, para ser cristiano como este, ¿para qué? Hay gente que dice, puchica, pero sí, perdón, ¿verdad? Por el puchica es hebreo, puro. Este tiene 20 años de estar ahí en el evangelio y sigue igual. ¿Por qué? Porque no ha habido entendimiento. Solo hay conocimiento, pero no hay entendimiento. Entonces, ese entendimiento es el que el Espíritu viene a influenciar. El Espíritu Santo viene a influenciar sobre nuestro espíritu para que, como el Espíritu ya conoce, le manda la información, está ministrando a nuestra alma. Y es por eso que cuando nosotros, hermano, buscamos al Señor, cuando nosotros nos acercamos en oración, cuando nosotros nos acercamos a la congregación de los santos, donde hay una episinagoge, se recuerda que hablamos de eso un poquito el miércoles, creo yo. Entonces ahí es donde el Señor envía, ¿qué cosa? Bendición y vida eterna. Eso significa la comprensión, el entendimiento de las cosas espirituales que nos transforman. Entonces, por eso dice el apóstol Pablo, algunos tienen por costumbre ya no congregarse, y eso les afecta en su entendimiento. No sé si me doy a entender con lo que le estoy diciendo. Entonces, hermano, nosotros necesitamos esto. Mire, el que está al lado suyo, aunque esté mal emplasticado, es un santo de Dios o una santa de Dios. Dígale, hermano, santo o santa, si conoce su nombre, dígale Santa, hermana Santa Patricia, mire, así se llama. En mi comunión con ella está el entendimiento de la santidad de mi vida. En mi comunión con los hermanos que están aquí, hay un episunagoge en nosotros. Y se recuerda que hay, 1 Corintios creo que es, ¿verdad? Busquémoslo, donde dice, ¿qué hay pues? ¿Qué hay pues? Dijimos, ahí ya no pregunta. Ese que hay pues, dice, hay unas versiones que no dicen que hay pues, sino dice, en resumen, ¿qué diremos? Eso me gusta. Porque ese que hay pues, muchas veces se ha presentado como, ¿qué hay pues cuando reunís? Hay cánticos, hay salmos, hay himnos, lo dejan como pregunta. Y así no dice la escritura.
La Biblia dice, en resumen entonces, ¿qué vamos a decir? Cuando ustedes se reúnen, hay cánticos, hay himnos. Está exactamente, está afirmando, no está diciendo a ver si hay. No, no, no. Ese a ver si hay significa ustedes se quedaron sin entendimiento. Pero cuando estamos en la reunión con los santos, hay entendimiento. ¿Sí me doy a entender? No porque yo lo diga, sino porque el Espíritu está ministrando bendición y vida eterna. Y para entrar a la vida eterna, era lo que el Señor le estaba diciendo a Nicodemo. Si quieres entrar al reino que es la vida eterna, que soy yo, entonces tienes que nacer del agua y del Espíritu. Y es lo que no entiendes. Primero nacer de nuevo. Leámoslo por favor, hermana. Amén, dice. Es en 1 Corintios 14, 26, dice, ¿qué hay pues, hermanos? Cierra la pregunta. Cierra la pregunta. ¿Verdad? Sí. A ver, léalo así. Signo de interrogación. Signo de interrogación, sí. ¿Luego? ¿Qué hay, coma? Ujú. Pues, hermanos. Cierra el signo de interrogación. ¿Verdad? Sí, cierra la pregunta. Bueno, díganme. Cuando os reunís, cada uno de vosotros tiene salmo. No. No. Con la pregunta. Solo hasta donde termina la pregunta. O sea, ¿qué hay, pues, hermanos? Ahí cierra la pregunta. ¿Sí? ¿Se cierra el signo de interrogación? Sí, se cierra. Ok. ¿Qué hay pues, hermanos? Como quien dice, ¿qué hubo? ¿Cómo están? ¿Verdad? Es una salutación. Pero después se cierra, ahí se cierra el signo de interrogación. Cuando se cierra el signo de interrogación, ya no hay interrogación. Hay una afirmación. ¿Qué dice la afirmación? Cuando os reunís, cada uno de vosotros tiene salmo, tiene doctrina. No le haga tiene salmo. dígalo, afírmelo. Ok. Cuando os reunís, cada uno de vosotros tiene salmo, tiene doctrina, tiene lengua, tiene revelación, tiene interpretación. Hágase todo para edificación. ¿Ya vio? ¿Y no ese es el fruto del entendimiento? La edificación. Entonces, cuando usted y yo estamos en este lugar con los demás hermanos, ya le dije, aunque esté mal emplasticadito, aunque tenga pelo de valiente que nunca se echa para atrás, ¿verdad? Hermano, aunque tenga nariz aguileña, como la mía, ¿verdad? A mí me identifica el águila no por las plumas, sino por la nariz, ¿verdad? Hermano, pero cuando usted está en medio de los santos, ahí hay edificación. Porque ese hermano trae consigo doctrina, trae cánticos, trae himnos, revelaciones, interpretación. Por eso dice interpretación. Entonces, hermano amado, ¿qué necesitamos? Entendimiento. ¿Cómo lo adquirimos? El Espíritu Santo moviéndose en medio de las episinagogas que nosotros tenemos, es decir, en nuestras reuniones de santos, en nuestras santas convocaciones. Es que lo que pasa es que a veces nos cuesta a nosotros como creer eso, pero que usted no lo crea, hermano. Los que están al lado suyo, los que están alrededor suyo, fueron llamados a ser santos. Fueron a ser llamados príncipes y princesas, fueron llamados a ser sacerdotes. Yo se lo dije la vez pasada, somos de otra estirpe. Pero es necesario que nosotros, no para que nos salga, como dice el hermano Germán, ¿verdad? Resortes en los pies y carguemos sandías en las manos, ¿verdad? No. Es para que nosotros podamos publicar las grandezas de aquel que nos llamó de las tinieblas a su luz admirable. Aleluya. Y eso nos va a llevar a un pensamiento diferente. Oye, el Señor fue, pero así, claro, si usted no lo entendió, no se preocupe, ya se grabaron las profecías, siempre se están grabando, usted las puede pedir y las puede volver a oír. Pero yo creo que fue muy claro el Señor en decirnos que nosotros tenemos que amar como Él. Porque nosotros no podemos amar a nivel del alma. El alma
para empezar, nuestra alma, hermano, es voluble, es inestable. Entonces su alma clasifica, ¿o no? Digamos, usted puede tener el hecho de que tenga mayor empatía, significa, ¿verdad? O más bien, se dice empatía. Quiere decir que convive o se lleva mejor con unos que con otros. Su alma es así. Hoy me voy a sentar con la hermana fulana o el hermano sultano. ¿Por qué? Porque me cae bien. Porque tenemos algo de qué hablar. Pero no me voy a sentar con fulano porque como no lo conozco. El alma es así. Pero cuando viene el conocimiento, el entendimiento a nuestra alma, entonces nuestra alma empieza a desechar esas cosas. Y es cuando el Señor dice, en Cristo ya no hay judío, ni gentil, ni escita, ni esclavo, etcétera. ¿Por qué? Porque ya no es el alma la que clasifica, sino que como tuvo el entendimiento por el Espíritu, entonces la voluntad del alma del Señor es transmitida a nuestra alma, para ya no desechar a nadie. No sé si me estoy dando a entender. La renovación de la mente, el entendimiento, el interior, el alma, en este pasaje son términos sinónimos, según las diferentes versiones de las Biblias. El fruto de ello es el hecho de que no seremos conforme o tomaremos el molde de este mundo. Y además, ¿qué otra cosa dijimos? Que entenderíamos y aceptaríamos la voluntad de Dios. ¿Dónde está la voluntad de Dios? ¿En dónde está la voluntad de Dios? En Dios, ¿dónde está la voluntad de Dios? En el alma de Dios. No sé si me deja entender. Y el alma de Dios lo que quiere es influenciar o en nuestra alma por su espíritu. Porque el espíritu es el que conoce todas las cosas. Uno más. Romanos 7:25, lo voy a poner de una vez ahí en la Kadosh. Gracias a Dios por Jesucristo. Esto es grueso, Señor nuestro. Así que yo mismo, por un lado, mire, con la mente sirvo a la ley de Dios, pero por el otro, con la carne, a la ley del pecado. Mire cómo lo dice la Kadosh. Gracias a Yahweh, Él lo hará por medio de Yeshua HaMashiach, nuestro Adón, es nuestro Señor, ¿verdad? Para resumir, dice, con mi mente soy esclavo de la Torah de Él, pero con mi vieja naturaleza soy esclavo de la Torah del pecado, entre comillas Torah. Ahí. Entonces, cuando hablamos de Torah, ¿de qué hablamos? De ley. Pero uno se bloquea muchas veces que habla de ley. Cuando habla de ley aquí, oiga lo que significa. Ley decretada por un Estado y establecida como la norma para la administración de la justicia. Entonces, cuando nosotros en nuestra mente somos esclavos de la Torah, ¿sabe qué estamos haciendo? O con la mente servimos a la ley de Dios. ¿Sabe qué estamos diciendo? Estamos diciendo, en mi entendimiento, cuando yo logro tener entendimiento, entonces distribuyo o administro bien conforme a la justicia de Dios y su verdad. Entonces tomo imagen y tomo semejanza del Señor, porque imagen y semejanza son justicia y verdad. No sé si me estoy dando a entender. Entonces, digamos, aquí apuntaba yo, tal vez si me ayudan a buscarlo, porque no lo encontré. Digamos, bueno, solo ahí donde dice que nuestra naturaleza vieja, donde dice aquí, pero con mi vieja naturaleza, esa vieja naturaleza significa desordenadas apetencias humanas. Pero ya para ir finalizando, le quiero dejar esto. Entonces, ¿cuál es el fruto aquí? ¿Cuál es el fruto?
del entendimiento. Mi servicio con fidelidad a Dios. ¿Por qué? Porque con la mente yo sirvo a la ley de Dios. Es decir, con la mente, con ese entendimiento, yo sirvo, yo distribuyo bien, yo hago buen uso de la justicia de Dios para con los demás. Entonces cierro con este pasaje que le pido por favor que me ayude a buscarlo así rápidamente, y es donde el Señor Jesús dijo que qué justicia, que no teníamos mayor justicia que los fariseos si nosotros solamente amábamos a los que nos aman y nos hacen un bien. Si no lo encuentra, no se preocupe, solo se lo estoy parafraseando, usted lo busca en su casa. Pero nosotros, dice el Señor, la buena distribución de su justicia, cuando servimos con el entendimiento y con la mente, con la nous de Cristo, con ese entender en nuestra alma, entonces vamos a amar aún a los que no nos aman, aún a nuestros enemigos. Y se va a cumplir lo que el Señor nos hablaba hoy. La nueva dimensión a donde Dios nos quiere llevar es a esto, al servicio con el entendimiento de lo que yo estoy haciendo. Y ahí hay otro montón de pasajes que nosotros tenemos que ver. Tenemos que alabar al Señor con el Espíritu, pero también con el entendimiento. Póngase de pie en esta hora. Lucas 6:32, usted lo lee allá en su casa, gracias. Pero hermano amado, dos cosas quiero ministrar en esta hora, que todavía tengo un poquitito de tiempo. Una, creo que nosotros todos necesitamos pedirle al Señor que le entendamos, que ministre sobre nosotros el entendimiento por el Espíritu, el entendimiento por estar aquí reunidos, cada vez que nos reunimos. Que venga el entendimiento porque hay revelación, porque hay cánticos, porque hay himnos en medio nuestro. Que venga a nosotros, hermano, esta distribución de la ley, porque conocemos la justicia de Dios en el amor de Dios, en el verdadero amor de Dios. No solo decirlo, que nosotros podamos rendir frutos cada día en este entendimiento de las cosas de Dios sobre nuestras vidas. Así que yo le voy a invitar a usted ahí donde está. Si usted quiere venir al frente lo puede hacer, pero si no, ahí donde está también lo puede hacer. Y es venir a rendir